Increíble madre soltera lleva a su hija a la oficina y el CEO millonario queda asombrado por su dedicación y valentía. Gabriela llevaba años enfrentándose a los estigmas de ser madre soltera. Cada amanecer era un recordatorio de su lucha diaria. Se levantaba antes del sol, su mente ya zumbando con listas interminables de tareas. Despertaba a Valentina, su pequeña de 6 años, y se movía entre la cocina y la habitación, la ansiedad apretando su pecho. La mirada de la vecina al pasar, con un juicio oculto tras su sonrisa, la seguía como una sombra. A las 8 en punto, dejaba a Valentina en la escuela, un amor que estaba lleno de promesas y despedidas apremiantes. Sus pasos apresurados llevaban la carga de la culpa, las actividades escolares que no podía cumplir, las horas que pasaba lejos de ella. Cada reunión, cada proyecto creativo en la agencia de publicidad, la distanciaban un poco más, dejándola con un vacío que retumbaba en su interior. Solo quienes realmente la veían, conocían el chispazo de amor que la guiaba a través de cada día. Sin embargo, esa mañana, la llamada del colegio, un murmullo en su mente, interrumpió su ritmo habitual. Valentina necesitaba que la recogiera. Sin opciones, su corazón se hundió, la incomodidad de llevar a Valentina a la oficina, un lugar donde la creatividad se cruzaba con el vehemente deseo de competir, era aplastante. Mientras atravesaban el bullicioso lobby, la risa de Valentina resonaba como un eco dulce entre las paredes de cristal. Las miradas de sus compañeros se volvían críticas, la impresión de ser la madre soltera que no logra balancear su vida la envolvía. Pero la luz de su hija parecía eclipsar las sombras, y pronto, Gabriela encontró un nuevo impulso en medio del caos. El CEO, un hombre de cifras y logros, la observaba con atención. Gabriela, en su lucha por equilibrar trabajo y maternidad, se convirtió, sin querer, en un símbolo. Las risas de Valentina contrastaban con la seriedad de las cifras en la pantalla. Había algo diferente en este día, los muros que habitualmente rodeaban a su jefe se desmoronaban. «Esto es lo que quiero en nuestra campaña», murmuró, sintiendo el calor humano que necesitaba, algo que a menudo había pasado por alto, pero a medida que avanzaba la jornada, el dilema se acentuaba. ¿Acaso esta era la oportunidad que había estado esperando? Un proyecto diseñado para visibilizar a las madres trabajadoras podía cambiar su vida profesional. Gabriela, que había lidiado con la tensión de destacar en un mundo lleno de exigencias, se sentía dividida entre lo que podría ser y lo que realmente era. Los ojos esperanzados de Valentina la miraban, y la tensión crecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la llamada que podría cambiarlo todo llegó como un rayo. Una oferta de trabajo única, brillante. Pero también la promesa de más horas lejos de su hija. La mirada de Valentina, su pequeña soñadora, aún flotaba en su mente. El peso de las decisiones la presionaba. Debería abrir la puerta al éxito, aunque eso significara sacrificar momentos irrepetibles con su hija. En ese instante, el dilema de lo que realmente significaba ser madre y trabajadora se volvió brutalmente claro. Sus pensamientos se agolpaban, y en un momento de duda, la angustia la envolvió. La historia apenas comenzaba, y su futuro ya pendía de un hilo. Gabriela se sentó al borde de su silla, las manos temblorosas junto a un informe que había recibido esa mañana. La oferta, tentadora en su naturaleza, representaba la máxima aspiración para cualquier profesional en la industria publicitaria, pero también significaba separarse de Valentina más horas de las que estaba dispuesta a permitir. Se preguntó, por primera vez, si estaba a punto de traicionar no solo a su hija, sino también a sus propios valores. Las flacas líneas del contrato representaban, en el fondo, la posibilidad de escalar en la jerarquía de la agencia, de ser reconocida. Sin embargo, detrás de esa brillantez, la imagen de Valentina sonriendo, haciendo manualidades en la cocina, la asediaba. La conexión que habían construido era su mayor logro, y ahora podía enfrentarse a la realidad de que esa oferta le ponía en peligro. A medida que sus pensamientos se deslizaban en un abismo de dudas, recordó las tantas noches en vela dedicadas a trabajar los fines de semana, todo por el bien de su hija y su futuro. El CEO, que antes se había acercado como un simple observador, ahora iba tomando forma como posible mentor. Su mirada profunda contenía un destello de curiosidad, como si leyera el torbellino de emociones que involucraba a Gabriela cada día que pasaba en la oficina. «Te veo con Valentina, y admiro tu capacidad de equilibrar todo»,
le había dicho antes de que ella recibiera la oferta. Pero el mismo baluarte de respeto y admiración también representaba la presión de cumplir con expectativas superiores. Escudriñando sus propios deseos, hubo un momento en que estuvo a punto de volver a rendirse, de seguir el camino trazado por otros. Con cada instante transcurrido, Gabriela fue comprendiendo que no podía ignorar el liderazgo que había despertado en sí misma. Durante un almuerzo con los otros diseñadores, había presentado una idea que, a pesar de que había surgido por completo de su necesidad de visibilizar su propia situación como madre soltera, resonó. La propuesta, un proyecto que dataría experiencias de madres trabajadoras. La risa de Valentina había influido en eso, y era ella quien la motivaba a pelear por el lugar que merecía en la mesa. Sin embargo, cada vez que sus compañeros elogiaban su iniciativa, una ola de culpa afloraba. Gabriela se dio cuenta de que no estaba convencida de que ese éxito compensara el tiempo que pasaba lejos de su hija. Introspectivamente, decidió que una alternativa más viable era explorar un camino que uniera lo personal y lo profesional, para ayudar a quienes, como ella, sentían que sus identidades se dividían entre la maternidad y el trabajo. Si lograra hacer visible su experiencia, podría construir un puente en lugar de un abismo. El día siguiente, pondría en práctica su estrategia. Planeaba hablar con el CEO, proponerle el proyecto a una escala mayor, convirtiéndola no solo en una parte del equipo, sino en la cara visible de esa campaña. En ese momento, mientras se visualizaba como la líder de una nueva corriente, se sintió repentinamente empoderada. Sin embargo, cada espíritu constructivo que ya intentaba alzar se veía ensombrecido por la inminente decisión de aceptar el nuevo trabajo. Mientras sus expectativas y sueños se desplieguen, nuevas preguntas brotaron. ¿Era posible luchar por un ideal sin traicionar su rol de madre? Enfrentarse a los otros colegas que podrían ver su ambición como competitiva, la llevaría a la libertad o a un conflicto más profundo. La batalla interna que libraba era aguda y cada hora contada palpitaba dentro de su ser. Con la mente en ebullición, una oleada de determinación recorrió su cuerpo. Gabriela no estaba dispuesta a dejar que las decisiones tomadas por alguien más definieran su futuro. Aquella tarde, en el ascensor que la llevaba de vuelta a casa, su mirada se centró en la luz del atardecer reflejada en los cristales. Sentía que ese sol, que se ocultaba sin perdonar, también surgía en ella. Era el momento de darle forma a un destino alternativo, pero al llegar a casa, un mensaje inesperado en su teléfono cambiaría nuevamente la dirección de sus pensamientos. La clave que podía abrir o cerrar todas las puertas. El mensaje en el teléfono de Gabriela contenía la dirección de un evento exclusivo al que estaba invitada, una cena de gala donde asistirían los líderes más influyentes de la industria publicitaria. Si decidía asistir, tendría la oportunidad de interactuar directamente con personas clave que podrían ayudar a realizar su proyecto. La excitación le llenó el pecho, pero esa emoción se mezcló rápidamente con el temor de dejar a Valentina en casa esa noche. Mientras su mente luchaba entre la posibilidad de avanzar profesionalmente y su deseo de ser una madre presente, se obligó a respirar hondo. Este era un momento de decisión, un cruce en su camino que podía configurarlo de maneras que ni siquiera comenzaba a imaginar. La idea de que la cena podría abrirle nuevas puertas hacía que su sangre se agolpara en su pecho. Sin embargo, sentía que, de alguna manera, este movimiento podría traicionar esa conexión íntima que había cultivado con su hija. Determinada a no dejarse llevar por el miedo, Gabriela se sentó en la mesa de la cocina. Valentina estaba enfrascada en una actividad de colorear. La imagen de su pequeña, concentrada y feliz, la animó a reconsiderar las oportunidades. No solo se trataba de su carrera, sería un paso que podría inspirar a Valentina a seguir sus propios sueños en el futuro. ¿Qué sería de mi vida si no persigo lo que amo?, se preguntó a sí misma. Mientras pensaba en la cena, le llegó un susurro de autoafirmación: no estoy compitiendo con nadie. Estoy abriendo caminos. Gabriela decidió que iría. La cena no solo representaba una oportunidad personal sino también una plataforma para presentar su proyecto. Tenía que discutirse la importancia de visibilizar las experiencias de las madres trabajadoras, y estaba dispuesta a ser la voz que hablara en nombre de tantas. Esa tarde, recorrió un armario lleno de prendas que ya no usaba. En sus manos tenía un vestido que alguna vez la había hecho sentir imponente. Optar por ese vestido era un acto de reivindicación. Su decisión de asistir a la gala no era solo sobre ella, sino por todas las madres que luchan por ser escuchadas. Cuando se miró en el espejo, sintió un destello de la Gabriela capaz y audaz que había conocido antes de convertirse en madre. Esa certeza se mantenía en la superficie, a pesar de los miedos y culpas que pudieran asediarla. La noche de la gala llegó. La atmósfera estaba impregnada de formalidad y el anticipado zumbido de las conversaciones comía el aire. A cada paso, la hacía sentir como una intrusa, insegura de su lugar entre ejecutivos que habían escalado a extremos que ella todavía anhelaba. En la entrada, cruzó miradas con el CEO, que la saludó con un gesto de reconocimiento.
Sin embargo, en su interior, Gabriela sabía que las palabras no se materializarían sin una estrategia. Al acercarse a él, su mente empezó a afilar ideas y propuestas. Recordó cada conversación con Valentina sobre la importancia de ser auténtica y clara. ¿Por qué no transmitir eso ahora? Hoy, más que nunca, voy a luchar por lo que creo, murmuró para sí misma. Pero entonces, la incertidumbre sobre su capacidad de ser convincente la asaltó. ¿Qué pasaría si no lograba expresar la idea que tanto le impulsaba? A mitad de la cena, Gabriela decidió interrumpir su autoexamen. Se acercó al CEO y pronunció sus primeras frases. Las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad de lo que esperaba. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar sus pensamientos, la conversación fue interrumpida por un colega que había tenido malas experiencias con proyectos similares. Las críticas se desataron, estableciendo un clima de duda e incertidumbre alrededor de su propuesta. ¿Tienes alguna evidencia de que esto podría funcionar?, le lanzaron. Esa pregunta la atravesó como un dardo. En un instante, lo que comenzaba como una oportunidad fulgurante se tornaba en un desafío personal, y el aire de la gala se sentía como un campo de batalla. La inseguridad le arrebató la calma, cuestionando sus capacidades. Nuevamente en un entorno repleto de expectativas, fue un momento decisivo. La presión se acumulaba en su interior mientras todo lo que había preparado se desmoronaba. La seguridad que había pretendido evocar se volvía un eco lejano. Pero, en medio de la incertidumbre, apareció una respuesta en su mente. Si había peleado por su última oportunidad, había estado al borde de renunciar a salir adelante por su hija. ¿Por qué retroceder ahora? Con una mirada decidida y un ligero temblor en su voz, se dirigió a la audiencia. Necesitamos historias, y claro está, las mías como madre trabajadora son solo un inicio, se reveló atreviéndose a tomar el control. Era el momento de demostrar que su visión no era solo un sueño, sino un vehículo para el cambio real, pero entre sus convicciones, sintió como un pensamiento perturbador se acercaba. Si fallaba esta vez, ¿qué significaría para su futuro? La tensión en la sala se hacía palpable, y la sombra de la duda comenzaba a agobiarla. Se encontraba al borde de una revelación crucial que podría cambiar no solo su vida, sino también la del proyecto, y enfrentarse a los juicios representaba una batalla en su propio terreno. El rumbo de su vida pendía de un hilo, y el momento culminante de verdad estaba por llegar. ¿Lograría salir victoriosa en esta confrontación o se vería atrapada en otro ciclo de inseguridad? La necesidad de responder a su propia historia la instaba a luchar. Las palabras que brotaron de los labios de Gabriela parecían dejar un eco en la sala. Con cada frase, luchaba no solo por su proyecto, sino por la esencia de lo que representaba, la lucha silenciosa de innumerables madres que se esforzaban por compaginar sus carreras con la maternidad. La atención de los asistentes se había volatilizado, y los murmullos dieron paso a una concentración intensa. Sin embargo, no podía perder de vista su propósito. Este no era un simple argumento, era su vida. Las críticas arrojadas por su colega eran dagas afiladas, pero en lugar de desmoronarse, Gabriela sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. ¿Qué había sido lo que la había llevado hasta allí? No solo su deseo de ser escuchada, sino un compromiso con todas aquellas mujeres que, como ella, deseaban que sus voces fueran oídas en un mundo donde a menudo eran ignoradas. Sin embargo, las preguntas continuaban y la incertidumbre la acechaba. La mente de Gabriela no estaba sola. Recordaba la mirada de Valentina al regresar a casa después de un largo día de trabajo. Esa mirada inocente que le decía que era un modelo a seguir, un símbolo de fortaleza. «Cuéntame sobre tu día, mami», solía preguntar. Esa curiosidad infantil era ahora su motivación, desarrollo personal y profesional. Esa era la telaraña que debía tejer y en la que las inquietudes con respecto a su capacidad se entrelazaban con la necesidad de demostrar su valía. Se dio cuenta de que el miedo no era un enemigo, sino un compañero de viaje que la obligaba a ser metódica y estratégica. Tenía que aferrarse a su mensaje, encontrar un hilo conductor que atravesara su discurso y conectara con el corazón de los presentes. La comprobación no solo proviene de estadísticas. Viene de la experiencia vivida, comenzó a explicar. Como madre, he enfrentado la lucha diaria de equilibrar la carrera y la crianza, y puedo asegurar que no hay un enfoque único. Necesitamos crear una estructura que entienda nuestras realidades. Su voz resonaba con determinación. Cada palabra era como un himno, y las miradas se enfocaron intensamente en ella, a la vez curiosas y expectantes. No obstante, la duda se albergaba en su mente. Si su propuesta no resonaba, tendría que enfrentarse a un mundo de comercialismo poco tolerante a las historias genuinas. Pero en lugar de retroceder, decidió profundizar en su base emocional. Las historias de mujeres reales, de sacrificios y de sueños. Se propuso tejer esas narrativas en su presentación,
humanizando su proyecto en lugar de limitarlo a números fríos y gráficos vacíos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el sudor perlándole la frente, comenzó a narrar experiencias concretas, momentos en los que un día de trabajo podía volverse insostenible tras una noche sin dormir, la vez que Valentina se enfermó y ella tuvo que decidir entre una importante reunión y cuidar de su hija. Las emociones comenzaron a permeabilizar el ambiente, dejando una atmósfera tangible de conexión, y cuando sintió que ya no podía contenerse, se dirigió directamente al CEO, que la miraba con atención renovada. No solo es un proyecto, es una revolución que necesitamos como sociedad. Si logramos visibilizar la carga que llevamos como madres trabajadoras, podremos cambiar las narrativas. Esto no solo afectará a las mujeres de nuestra industria, afectará a las futuras generaciones. El silencio que se apoderó del lugar fue ensordecedor. La conexión emocional que había logrado estableció un puente entre ella y su audiencia. Sin embargo, en el fondo, una pregunta permanecía sin respuesta: ¿podría mantener esta energía y empoderamiento sin perder su esencia entre las exigencias de una industria que a menudo prioriza lo superficial? Gabriela se dio cuenta de que el momento crucial no estaba simplemente en esa sala, sino en lo que vendría después. La cena estaba a punto de concluir, y el CEO empezaba a hacer preguntas que decidían el futuro de su proyecto. La señal de alerta resonó en su cabeza. Esto es solo el comienzo, reflexionó. Mientras los aplausos comenzaron a retumbar, sintió una mezcla de alivio y miedo ante lo que pudiera suceder. En ese instante, una idea inquietante surgió: si esta era su oportunidad de brillar, ¿qué sucede si el regreso a casa significara una confrontación con sus propios fracasos? ¿Tendría la fortaleza para enfrentar todo lo que vendría? Las luces de la gala comenzaron a atenuarse, dejando a su paso incertidumbres y nuevas posibilidades. La historia de Gabriela estaba lejos de terminar, apenas se asomaba a la superficie. Lograría navegar el camino que se abría ante ella con la misma determinación que lo había hecho en esa noche crucial. Cuando la gala llegó a su fin, el ecosistema laboral de Gabriela se extendió más allá de las luces parpadeantes y los rostros elegantes. La cena concluyó y los aplausos resonaron en sus oídos como una mezcla de melodía y confusión. A medida que la multitud se dispersaba, sintió que la adrenalina empezaba a decaer, reemplazada por un vacío que amenazaba con hacerla tambalear. En el momento en que salió del edificio, la brisa nocturna le dio la bienvenida, pero la inminente realidad se cernía sobre ella. Había pasado de ser la madre empoderada a la mujer que tenía que regresar a casa y meditar sobre las decisiones tomadas. La presión de lo que había compartido la envolvía como una manta pesada. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas que había comenzado a crear en su mente? Los días siguientes se convirtieron en un mar agitado de incertidumbre conectada al zumbido constante de su smartphone. Los correos que caían como lluvia la mantenían alerta, cada notificación con la posibilidad de nuevos desafíos o la amarga crítica que temía. Gabriela se dedicó a revisar su presentación, analizando cada detalle y buscando mejorar lo que ya había expresado. Sin embargo, a pesar de sus intentos por afianzar su mensaje, la nube de la duda persistía. El viaje hacia la oficina, con Valentina a su lado, se convirtió en un ejercicio de reflexión. La voz de su hija, llena de preguntas inocentes sobre el mundo, contrastaba con sus propios pensamientos tumultuosos. «Mami, ¿hoy harás magia de nuevo?». La frase resonó en su ser. La imagen de ella misma como una madre capaz de hacer magia se entrelazaba con la vulnerabilidad que sentía en su interior. Quería ser ese modelo a seguir que Valentina veía, pero lo que había mostrado en la gala no era más que el principio de una lucha interna. Fue entonces cuando decidió hacer algo audaz. En su jornada, conectaría cada encuentro profesional con la historia que había empezado a construir. En lugar de evitar las críticas, Gabriela se planteó cómo podría nutrirse de ellas. Así nació la idea de establecer un grupo de discusión en la oficina, un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus experiencias de vida. Era arriesgado, nadie la había sostenido aún en esta impetuosa travesía, pero eso la emocionaba. ¿Acaso no tenía nada que perder al buscar un cambio? La tarde se transformó en su aliada. Gabriela comenzó a diseñar un pequeño taller para poner a prueba su iniciativa. Jugaba con las palabras en su mente, midiendo sus efectos, ponderando su impacto. La idea de reunir a compañeras y explorar juntas sus desafíos le dio un enfoque inesperado y renovador. No iba a ser solo su voz, sino un coro de experiencias que fluiría en busca de cambios. Ese concepto de comunidad profesional la llevó a otra revelación. Mientras buscaba ejemplos de otras mujeres exitosas, se encontró con testimonios que la inspiraron. Cada historia parecía una variación de su propia vida, cada rincón un recordatorio de que la fuerza radicaba en la diversidad de experiencias. Poco a poco, el nerviosismo que una vez fue su sombra se convirtió en motivación. Gabriela empezó a compartir pequeñas partes de su proyecto con Valentina, en lo que ella veía los ojos chispeantes de orgullo en su hija. Era un recordatorio de que,
a pesar de las dificultades, había algo que podía trascender más allá de sus miedos, la capacidad de inspirar y ser inspirada. Su determinación renovada no era solo por interesarse en el futuro profesional, sino también en el legado que deseaba construir para Valentina. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco resonaba: ¿cómo reaccionarían sus colegas ante esta nueva propuesta? La expectativa se construía, y no podía escapar de la sensación de que cada paso que daba podría acercarla a la aprobación o a un nuevo rechazo. Y así, mientras el día avanzaba, ella se sentía atrapada entre la necesidad de dar un paso adelante y la presión de lo que eso significaba. Gabriela sabía que estaba justo en el umbral de un cambio significativo, una oportunidad que podía influir no solo en su carrera, sino también en el camino de Valentina. Al llegar a la oficina, tomó una respiración profunda antes de cruzar la puerta. Esa sería su primera reunión sobre el grupo de discusión. A medida que se acercaba a su espacio, la adrenalina volvió a vibrar en su interior. Lucha o empatía, desafío o conexión, su decisión estaba a punto de ser revelada. Sería esta la clave que había estado buscando para integrar su vida personal y profesional sin perderse en el camino. Una pregunta sin respuesta que resonaba en su mente daba paso a un nuevo capítulo de su vida. Gabriela se sentó en una de las mesas de la sala de juntas, una esfera de potencialidades y miedos. Las sillas alrededor comenzaron a ocupar el espacio, y la energía en la habitación se tornó palpable. Las mujeres que asistieron eran un crisol de personalidades y experiencias, cada una con su historia que contar. La expectativa se entrelazaba con el nerviosismo mientras se planteaba cómo abrir su primer taller. Nunca había liderado algo así, pero la idea de explorar juntas un camino hacia el crecimiento personal ardía en su interior. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Hoy comenzamos algo diferente, comenzó, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener sus notas. Decidió respirar profundo y mirar a cada una de sus compañeras. Este espacio es para nosotras, para compartir y aprender. No hay reglas, solo autenticidad, agregó, y lo dijo con la sinceridad que había practicado tantas veces frente al espejo. A medida que sus compañeras empezaron a compartir sus anécdotas, la atmósfera cambió. Sus relatos de fracasos, triunfos y desplazamientos profesionales se deslizaron como agua en un terreno preparado. Gabriela sintió que esas palabras resonaban dentro de su propio viaje, cada historia era un eco de sus propias luchas. Se dio cuenta de que había un poder innegable en esa vulnerabilidad compartida, un ciclo de apoyo que podía florecer en cualquier comunidad. Poco a poco, la sala se llenó de emociones entrelazadas. Una compañera relató su lucha con el equilibrio entre la maternidad y el trabajo, mientras que otra confesó sus temores acerca de ascender en la jerarquía empresarial, preocupada por las expectativas de su entorno. Gabriela se sintió identificada con cada situación, pero también le dio claridad. Esa era la conexión que tanto había anhelado, y ahora parecía estar en el epicentro de una nueva y flor creciente. Sin embargo, las voces de la discordia no estaban lejos. Al final de la sesión, Iván, un colega, entró de imprevisto. «Esto es lo que estás haciendo, Gabriela. Promover la vulnerabilidad en el trabajo», cuestionó con un tono sarcástico que desgarró el ambiente. Aquella tensión resonó y colisionó con la energía anterior. Gabriela sintió que su sonrisa se desvanecía, pero no iba a permitir que el juicio ajeno acallara sus esfuerzos. «A veces, la vulnerabilidad es el primer paso hacia la fortaleza», replicó, reconociendo que su voz temblaba un poco al hablar frente a Iván. Había llegado el momento de dar un paso al frente, de desafiar no solo sus propios temores, sino también la resistencia que enfrentaría en su entorno laboral. Iván sonrió desdeñosamente, pero incluso él parecía sentir la fuerza en la sala. Las demás mujeres la miraron como buscando un respaldo, e incluso se animaron a hablar en voz alta, defendiendo la importancia de compartir experiencias. Gabriela estaba atravesando una transición, y esa respuesta colectiva generaba una chispa que prometía arder intensamente. Con esa chispa en el aire, Gabriela sintió una transformación interna. No solo estaba guiando a otras, estaba redescubriendo su propia voz y propósito. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se convertía en una fuente de crecimiento. Al terminar la reunión, se despidió de sus compañeras con un sentido de logro. Sin embargo, al entrar en su oficina, un pensamiento la perseguía. Aunque había hecho una apertura, el camino hacia la aceptación y el respeto en un entorno competitivo apenas comenzaba. Valentina había mencionado el deseo de que su madre hiciera magia, y ahora, Gabriela se daba cuenta de que la verdadera magia residía en encontrar su voz y defenderla, pero en el fondo de su mente, algo comenzó a burbujear. La reacción de Iván no era un simple relato aislado. Había otras miradas escépticas, y el desafío de liderar en medio de la resistencia la llamaba a confrontar la profesionalidad que había construido. ¿Acaso estaba preparada para lo que vendría? Aún no lo sabía,
pero estaba dispuesta a averiguarlo. La idea de liderar, de cambiar el foco del diálogo en su oficina, se manifestaba de formas inesperadas y exigía más de ella de lo que había imaginado. En ese espacio de inseguridad, la verdad de su propia resiliencia crecía. Sin embargo, lo que el futuro deparaba seguía envuelto en incertidumbres, como si un nuevo desafío aguardara en la próxima esquina. Así, con la mirada fija en el horizonte, se preparó para enfrentarlo, sabiendo que los mayores desafíos a menudo se presentan disfrazados de oportunidades. Gabriela se sentó en su escritorio, rodeada de papeles que parecían multiplicarse cada vez que intentaba organizar sus pensamientos. La experiencia del taller había sido transformadora, pero un nuevo reto se cernía sobre ella. No podía deshacerse de la sensación de que cada paso hacia adelante requería un esfuerzo monumental para demostrar su valía. Su mente vagaba, analizando cada palabra que Iván había pronunciado. Había algo punzante en su desprecio, una necesidad de subestimar no solo la voz de Gabriela, sino todo el concepto de vulnerabilidad en el ambiente laboral. La semana transcurrió y, aunque sus compañeras continuaron asistiendo a los encuentros, Iván se convirtió en una sombra molesta. Cada vez que Gabriela cruzaba con él en los pasillos, un escalofrío de cuestionamiento le recorría la espalda. Se dedicó a estudiar sus interacciones, cada pequeño comentario, cada mirada. Comprendía que su desafío no venía solo de un individuo, sino de un sistema que había sido diseñado para mantener las cosas como estaban. Cada día se sentía más decidida a hacerse escuchar, pero la constante tirantez con su colega desestabilizaba esa determinación. Una mañana, durante una reunión de equipo, enfrentó la oportunidad de presentar una nueva propuesta. Gabriela había ideado un plan que vinculaba la salud emocional de los empleados con su rendimiento, algo que resonaba con el enfoque del taller. Con cada palabra que pronunciaba, la pasión casi podía palpitar en la sala, pero en cuanto Iván intervino con un comentario mordaz, su voz tambaleó. Es bonito lo que planteas, Gabriela, pero la realidad es que esto es un lugar de trabajo, no un círculo de charlas de café. La gente quiere resultados, no sentir empatía, dijo Iván con suficiencia, y el aire de la sala se volvió denso. Gabriela sintió como si el mundo se detuviera. La incredulidad la abrumó, pero ahora sabía que no podía permitir que esa atmósfera la incapacite. Prometió que ya no se vería como una madre soltera buscando aprecio en un entorno masculino, sería un agente de cambio. Al momento siguiente, recordó cada historia que había compartido en su taller, cada voz que había reverberado en su interior. En lugar de dejar que la inseguridad la callara, decidió usarla como combustible. Desde el momento en que nos deshacemos de la empatía como un recurso, nos estamos traicionando, respondió con una firmeza inesperada. Un equipo que no se siente escuchado crea un entorno tóxico. Trabajamos con personas, no solo con números. La habitación enmudece. Varios miembros del equipo la observaron con asombro. Gabriela respiró hondo mientras el silencio se estiraba, sintiendo que había cruzado una barrera invisible. La tensión se deslizaba por su piel, y con ella, la certeza de que su voz importaba. Al menos, en ese instante la había escuchado. A medida que continuó, notó que algunas de sus compañeras la respaldaban, asintiendo con aprobación. Eso le dio fuerzas. Sin embargo, en un rincón de su mente, un pensamiento inquietante surgía. La confrontación con Iván se había intensificado y no era probable que fuera la última vez que se interponía en su camino. Un desafío estaba latente en la atmósfera y, de alguna manera, Gabriela sabía que estaba destinada a enfrentarse a él, no solo por su propio crecimiento, sino también por el futuro que deseaba construir para Valentina. Ese mismo día, mientras cerraba su computadora, lanzó una mirada desafiante hacia el horizonte. Estaba decidida a mantenerse firme en su propósito, no sería silenciada. Pero la incertidumbre de cómo este nuevo coraje jugaría en su entorno laboral la persiguió. Sabía que debía permanecer atenta, la lucha por su lugar apenas comenzaba, y conseguir que su voz resonara por encima del ruido iba a ser una batalla constante. Ella estaba lista para cualquier cosa, pero en su corazón latía la pregunta, ¿sería suficiente? Sin embargo, mientras la noche caía en la oficina, una idea se arraigó en sus pensamientos. Tal vez había personas que no estaban dispuestas a escuchar, pero había otros que sí. Y esos serían los que contarían su historia. Al inclinarse sobre su agenda, sintió un nuevo propósito florecer. La batalla con Iván era solo el comienzo, la lucha por un cambio significativo seguía en marcha. Sin embargo, una última revelación la dejó inquieta. La vida siempre ofrece oportunidades disfrazadas de desafíos, pero sería capaz de reconocerlas antes de que fuera demasiado tarde. Gabriela se despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y determinación. Cada amanecer traía consigo un objetivo claro, no solo debía reforzar su arco de confianza, sino también encontrar aliados en su entorno laboral,
individuos que realmente creyeran en el valor de su propuesta. Sabía que para cambiar la narrativa, debía ser estratégica, capaz de transformar sus debilidades en fortalezas. Mientras se preparaba, sus pensamientos revoloteaban acerca de cómo presentar su plan a la alta dirección. Era un paso audaz, pero había algo en su interior que le decía que si deseaba dejar una huella, tenía que salir de su zona de confort. Al mirar a Valentina mientras se preparaba para la escuela la llenó de energía. La niña era su motivación, su razón de ser, y eso era un poderoso impulso para todas sus decisiones. Con una carpeta en mano, Gabriela se dirigió a la oficina, consciente de que cada interacción contaba. En el trayecto, se preguntó si sería capaz de explicar la importancia del bienestar emocional de los empleados sin caer en la trampa de Iván. Hacía falta más que datos, necesitaba un enfoque que combinara lógica y emoción, algo que resonara en el fondo de sus interlocutores. La reunión fue programada para las 3 de la tarde. Gabriela llegó temprano, aprovechando esos momentos para acomodar sus ideas, respirar hondo y centrar la mente. En su interior, una voz inquieta la cuestionaba: ¿por qué deberían escucharme? Solo soy una madre soltera con un sueño. Sin embargo, pronto fue contrarrestada por otra: justamente por eso, tengo una perspectiva única, y es tiempo de mostrarla. Ya en la sala de juntas, la mirada de Iván la atravesó con desdén. Sin embargo, en lugar de dejar que su presencia la intimidara, se armó de valor y se enfocó en el equipo. Presentó su propuesta con un magnetismo renovado, asegurándose de usar ejemplos reales que conectaran emocionalmente con cada uno de los presentes. Ella sabía que el espectro emocional en la oficina era tan importante como los números en una gráfica. Minutos más tarde, mientras las preguntas surgían, no pudo evitar notar la curiosidad en algunos rostros. A medida que sus palabras resonaban, también lo hacían historias de experiencias compartidas, desafíos similares. Cada vez que alguien reaccionaba positivamente, su confianza crecía, como si esa energía la impulsara aún más. La voz de Iván, en cambio, se convirtió en un murmullo distante. Poco después, el CEO hizo una aparición sorpresiva. Su presencia deslizó un nuevo aire en la sala. Gabriela sintió una mezcla de tensión y emoción, necesitaba que él la escuchara. Con esa intención, decidió invitarlo a participar, preguntándole su opinión de manera abierta, así como lo había aprendido en el taller. Fue un movimiento audaz, uno que podría haberle costado caro, pero Gabriela comprendía que su voz no podía ser solo un eco, debía ser un grito asertivo en un mar de inseguridades. Me gustaría saber su perspectiva sobre esta propuesta, señor Martínez, le dijo, con intenciones claras. Las miradas se volvieron hacia él, ofreciendo a Gabriela una oportunidad dorada para establecer conexión. Las emociones son una parte esencial del trabajo, pero comenzó Martínez, pero Gabriela lo interrumpió de forma respetuosa pero firme. Exactamente, las emociones. Lo sabemos, y sin embargo el enfoque sigue siendo puramente numérico. ¿Qué tal si incentivamos la emocionalidad como un recurso real? Sugirió, mientras el ambiente se tornaba eléctrico. Su corazón latía con fuerza, había cruzado un límite que para muchos era inalcanzable. Sin embargo, el repentino cambio de ambiente dejó claro que había más en juego que solo su propuesta. Durante la discusión, empezó a notar miradas de aprobación y a la vez, la sombra de Iván aproximándose nuevamente, buscando desmantelar el impulso que iba construyendo. Como resultado, Gabriela se dio cuenta de que no solo debía luchar contra la resistencia de Iván, sino también contra miedos internos que amenazaban su avance. Estaba realmente lista para enfrentarse a un sistema que lo había mantenido en las sombras. Mientras la reunión se cerraba, supo que había plantado una semilla. Sin embargo, el desafío no solo sería convencer a la dirección, sino también lidiar con lo que vendría después. Mientras salía, una idea surgía en su mente: esta batalla no sería solo hacia afuera, sino en su interior. Necesitaba confrontar su miedo a ser vista, a ser escuchada sin temor al juicio. El ecosistema laboral había comenzado a cambiar con su firmeza, y mientras la puerta se cerraba tras de ella, una frase latente se asomó: ¿qué es lo próximo que estoy dispuesta a construir, y a qué costo? Había llegado la hora de definir sus límites y, lo más importante, de conocer su propio valor. Sin embargo, una inquietud la embargaba: si su voz era ahora escuchada, podría soportar las repercusiones de ser vista. El eco de su decisión la acompañaría en cada paso de este nuevo reto. El día siguiente se presentó diferente. Gabriela sintió la energía en su interior como una corriente eléctrica. Había abierto una puerta, y aunque no sabía a dónde la llevaría, estaba decidida a avanzar con paso firme. La inquietud que había sentido antes había sido reemplazada por un optimismo cauteloso. Sin embargo, cada paso que daba era acompañado por el eco de sus dudas. El primer reto del día fue abordar a Iván. Sabía que él no se dejaría impresionar fácilmente.
Su reputación como crítico habitual en el trabajo le daba un poder que podía sofocar cualquier voz emergente. Pero Gabriel había aprendido a canalizar su inseguridad en determinación. Esa mañana decidió que no cedería ante la confrontación pasiva. Cuando se cruzaron en la cocina de la oficina, le sonrió. «Buenos días, Iván. ¿Puedo hablar contigo un momento?» Su tono era firme. Iván la miró con sorpresa, no parecía esperarla. «¿Sobre qué?», preguntó, enarbolando una ceja, como si demandara un motivo válido para su presencia. «Me gustaría conocer tu opinión sobre mi propuesta de bienestar emocional», afirmó Gabriela, mirándolo a los ojos. Ella sabía que esas palabras podían parecer desafiantes, pero su energía contenía un trasfondo de sinceridad. «Emociones en el trabajo. Es solo una tendencia pasajera», refutó él, sin perder su aire de desdén. «No lo creo. Las emociones afectan el rendimiento. Nunca es solo trabajo, somos personas que aportamos más que solo números en un balance», replicó, sin ceder. Como si cada palabra fuese un ladrillo en la construcción de su nueva fortaleza interna, Iván frunció el ceño, pero ella no se permitió pensar en eso como un fracaso. Había comenzado una conversación, un pequeño triunfo. Su intención se había manifestado, había tomado un paso hacia adelante en su crecimiento personal y profesional. Durante la jornada, Gabriela notó que los demás empleados parecían más receptivos. Algunos la abordaron para discutir su propuesta, compartiendo sus experiencias personales sobre el estrés laboral y la importancia de un ambiente de trabajo saludable. Cada conversación no solo reforzaba su confianza, sino que también ampliaba su red de apoyo. Se dio cuenta que la semilla que había plantado podía germinar en un jardín si se regaba correctamente. Sin embargo, su mente no podía evitar volver a Iván y su creciente resistencia. Con el paso de los días, la batalla con sus propios pensamientos la llevó a un dilema moral. En su búsqueda por hacer que su visión fuese escuchada, se preguntaba si debía ceder ante la crítica constante de Iván o mantenerse firme. La idea de buscar aliados entre sus compañeros le parecía un camino más sólido, pero, ¿cómo mantener su integridad mientras luchaba contra esos vientos en contra? Esa noche, tras colocar a Valentina en la cama, se sentó con un cuaderno en la mesa de la cocina. Con un lápiz en mano, decidió delinear un plan. No se trataba únicamente de una propuesta, era un manifiesto de su lucha interna. Apuntó sus fortalezas y debilidades, en un intento por delinear su transformación personal. Cada palabra escrita era como un eco de su resolución, una firma de su compromiso a no rendirse. Con la mirada fija en su objetivo, se propuso descubrir más sobre sí misma y sobre cómo fortalecer su propuesta ante la dirección. Su deseo era claro, quería que su voz no solo se escuchara, sino que se respetara. El día siguiente traería nuevas interacciones y oportunidades, pero también sombras persistentes. Mientras cerraba el cuaderno, sintió un leve escalofrío, algo dentro de ella sabía que el conflicto con Iván apenas comenzaba. Pero ahora, tenía estrategias y un propósito. ¿Podría realmente desafiar a un sistema que parecía haberle cerrado las puertas durante tanto tiempo? Gabriela suspiró, mirando hacia la ventana por donde se filtraba la luz lunar. Estaba lista para explorar las profundidades de su poder interno, decidida a encontrar la fortaleza que aún desconocía en sí misma. El susurro de su intuición advertía que los próximos días no solo se tratarían de trabajo, sino de un viaje hacia el autodescubrimiento y el enfrentamiento con sus propias limitaciones. No estaba sola en su lucha. Las voces que había llamado y las experiencias compartidas ahora formaban parte de un tejido en constante construcción. Pero, antes de dormir, se preguntó, al igual que el día anterior, ¿estoy dispuesta a enfrentar lo desconocido? En ese momento, la pregunta dejaba entrever un desafío que podía llevarla a explorar no solo su entorno laboral, sino también sus propios límites. La noche se alargó, mientras su mente giraba, planteándose el siguiente paso. Daría el salto a un nuevo camino que la empujaría a lo desconocido. Gabriela se encontraba en un punto decisivo. Los ecos de sus luchas habían resonado entre sus compañeras de trabajo, y su reciente iniciativa estaba comenzando a tomar fuerza. Su proyecto sobre el bienestar emocional en el espacio laboral había despertado interés, y, a pesar de la constante resistencia de Iván, la mayoría de sus colegas comenzaba a unirse a su causa. Su voz se había convertido en un arma, una herramienta que utilizaba no solo para dar valor a su experiencia, sino para empoderar a otras mujeres que, como ella, necesitaban ser escuchadas. Aquella mañana, mientras se preparaba para una importante reunión con la alta dirección, se sintió renovada. Las críticas, que anteriormente la habían paralizado, ahora la motivaban. Ahora comprendía que su vulnerabilidad no la debilitaba, al contrario, la fortalecía. Ella tenía una visión clara. Una cultura laboral que priorizara la salud mental y emocional era no solo posible, sino necesaria.
Las experiencias humanas debían tener cabida en el flujo de trabajo diario. Al entrar en la sala de juntas, la atmósfera era densa, cargada de expectativas y tensiones no resueltas. El Seco, Martínez, y los demás miembros del equipo directivo la miraban como si esperaran un golpe. Gabriela había preparado su presentación con esmero, desarrollando estrategias concretas que ligaban el bienestar emocional con el rendimiento profesional. Basó su relato en hechos, pero también en historias de colegas que habían compartido sus propias luchas. Era hora de mostrarles que su propuesta era más que una tendencia pasajera. Era una necesidad. Comenzó a exponer su plan con confianza. Con cada palabra, notaba cómo el ambiente cambiaba. Sus argumentos, respaldados por datos y testimonios, fueron desnudando la realidad de sus propuestas. La figura de Iván estaba presente en sus pensamientos, pero ya no era una voz aterradora, era un desafío que la empujaba a ser más persuasiva, más decidida. Cuando el CEO hizo preguntas, Gabriela sintió el poder de sus respuestas. Rápidamente conectó los puntos entre la salud emocional en el trabajo y la productividad, usando ejemplos concretos de otras empresas que ya habían implementado políticas similares. Su voz resonaba no solo en términos de datos, sino también de experiencias compartidas que ayudaban a construir un puente entre lo personal y lo profesional. Con cada intervención, vio que la inquietud en la sala crecía. Martínez se notaba más atento, y sus gestos comenzaron a reflejar la consideración. Cuando finalmente el CEO le preguntó sobre el impacto tangible de su propuesta, Gabriela se sintió florecer. No solo es una cuestión de números, señor Martínez. Es entender que nuestras historias y emociones son parte integral de quienes somos como empleados. Cuando cuidamos de nuestra salud emocional, también cuidamos de nuestra productividad y creatividad. Las historias importan. Al finalizar su presentación, la sala quedó en silencio. Gabriela miró a su alrededor, buscando las reacciones de sus compañeros. La expresión de Martínez se había suavizado. La resistencia de Iván parecía haber sido absorbida por la fuerza de su argumento. Necesitamos un cambio, murmuró una voz en la sala. Era de una compañera que había asistido a sus talleres y que había sentido la dinámica del espacio que Gabriela intentaba construir. Fue como si un hilo invisible conectara a todas las mujeres presentes, compartiendo un acuerdo tácito. Finalmente, Martínez rompió el silencio. Creo que hay algo valioso en tu propuesta. Es hora de llevar estas ideas a una fase de implementación. Los aplausos resonaron y el ambiente se llenó de energía, de esperanza renovada. Gabriela sintió una mezcla de alivio y triunfo. Sin embargo, Diego, el colega más crítico, no pudo evitar intervenir. Pero, ¿qué haremos con los resultados? No podemos permitir que esto distraiga el objetivo principal, los resultados. Gabriela sintió que sus palabras desafiaban su valía, pero rápidamente recordó el poder de las historias. Se giró hacia Lee, con firmeza, replicó, el bienestar no es una distracción, Diego. Es una inversión esencial. Las historias que compartimos, nuestras experiencias, son las que forjan la cultura de nuestra empresa. Con esas palabras, Gabriela no solo defendió su propuesta, defendió su lugar en la industria, su derecho a ser escuchada, a ser vista. Y con esa afirmación, sintió como si una parte de ella, esa madre soltera luchadora, había conquistado el respeto que había buscado durante tanto tiempo. La tensión que una vez había sentido, ahora había sido transformada en fortaleza. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. A medida que la implementación del programa avanzaba, Gabriela observó cómo las dinámicas de trabajo comenzaban a transformarse. Sus colegas compartían experiencias, se apoyaban mutuamente y, lo más importante, se sentían valorados. La figura de Iván, aunque aún presente, comenzaba a desvanecerse en su mente. Su crítica ya no la asustaba, sino que la motivaba a seguir avanzando. Y así, mientras Gabriela recogía a Valentina de la escuela, la pequeña corrió hacia ella con un libro bajo el brazo, y la miró con ojos chispeantes de admiración. Era un nuevo camino el que se desplegaba ante ellas, uno donde sus historias se entrelazaban, donde su lucha se convertía en fuerza. Gabriela sonrió con confianza. Estaba construyendo un legado que Valentina podría heredar, un legado de perseverancia, valor y reconocimiento. Ella había conquistado su batalla interna y, con ello, su lugar en el mundo profesional. Nunca se trató solo de ser una madre soltera, sino de ser una líder que había demostrado que las historias importan, que cada lucha tiene su valor, y que ser vista y escuchada es un derecho inherente a cada persona que se atreve a luchar por sus sueños. Este era solo el inicio de un capítulo en constante crecimiento. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesitan inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestra comunidad y ser parte de este viaje de superación personal.